Teuchitlán es un horror. Eh, Hay una crisis por desapariciones forzadas en nuestro país. Y el horror del rancho Izaguirre, en Jalisco, es un testimonio de la decadencia de México, la crisis de las desapariciones en nuestro país. Este rancho, ubicado en el municipio de Teuchitlán, es hoy por hoy, en el mundo, un símbolo de terror y de impunidad en México. Por años este lugar operó bajo la aparente normalidad de una propiedad rural, pero en los últimos meses sale a la luz una serie de descubrimientos macabros que revelan la existencia de lo que parece haber sido un centro sistemático de exterminio y de tortura, de entrenamiento criminal y un infierno supuestamente gestado, organizado por el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya salió a dar un manifiesto negando enfáticamente que ellos son. Desde el rescate de personas secuestradas en septiembre del 24 hasta el reciente hallazgo de más de 1,300 objetos, restos humanos y crematorios clandestinos, el rancho se ha convertido en el epicentro de una tragedia cruel de desapariciones en México. La entrada de los medios de comunicación a las 11 de la mañana de hoy supuestamente habría permitido documentar la situación actual y contrastar lo que se ha encontrado con las versiones oficiales de las autoridades. Pero, pues, veamos lo que desde el punto de vista de la oposición se está captando de lo que Teuchitlán se está convirtiendo. Y antes de que se salgan los compañeros, porque veo que Adán Augusto les está pidiendo que se salgan, voy a pedir, coordinadora Adán Augusto, que esta votación sea de urgente y obvia resolución, porque las familias de México, particularmente los desaparecidos, no pueden esperar más. Vean ustedes esta actitud, y quisiera que las cámaras del Congreso volteen a ver el pleno. Cómo el coordinador Adán Augusto le acaba de pedir a los senadores de Morena, Partido Verde y PT que se salgan del pleno. Reconozco a Jacob Polensky, única senadora. Adán Augusto López, la iniciativa en el Senado era que se discutiera el tema de Teuchitlán, que se discutiera el tema de Teuchitlán en el Senado, que es la máxima institución legislativa que podría haber esta instancia, que sería el Senado mexicano. Sobre la sola idea de Teuchitlán, de discutirlo, Adán Augusto López, el más cercano amigo de López Obrador, hermano de López Obrador, incita a todos los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo a salirse del pleno para hacerle hueco al Senado y que no se discuta Teuchitlán. Y entonces lo que nos tenemos que cuestionar es, ¿y bajo qué principio Adán Augusto trata de hacer eso? ¿Por qué por qué saca a los senadores para que no haya discusión? ¿Qué es lo que está escondiendo? ¿Qué es lo que está acusando como culpabilidad? Porque tiene que haber algo, tiene que haber algo que, o sea, si mi interés es que no se discuta un tema y saco a toda mi gente, pues quiere decir que yo estoy inodado en aquello que estoy tratando de evitar que se discuta. Y eso fue lo que hizo Adán Augusto López, que es un entuerto del demonio, gente de Morena y gente del presidente López Obrador. Ahora, el hecho de que los haya acarreado a todos para que salieran y no se discutiera sobre el tema de Teuchitlán, ¿a quién está protegiendo? A López Obrador. Porque esto fue en el sexenio de López Obrador, en su primer sexenio. El primer indicio público del rancho Izaguirre,
que era algo más que una simple propiedad rural, ocurrió en septiembre del 24. O sea, López Obrador dejó el poder en septiembre último, el último de septiembre, para dar entrada a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. O sea que ya en septiembre ya se había captado por elementos de la Guardia Nacional, que son elementos de carácter federal, que dependen directamente del presidente y del Ejército Mexicano, que ahí se realizaron operativos en la zona. En esa intervención se logró el rescate de 2 personas secuestradas y la detención de 10 individuos. Además, se aseguraron armas y otros indicios de actividades criminales. Pero, ahí está un pero, en ese momento nada más pasó eso. No se reportó el hallazgo de fosas clandestinas, no se buscó si había o no crematorios. No, todo lo que era evidente que estaba pasando ahí, que seguramente lo vio la Guardia Nacional, de ello no hay el más mínimo reporte. La historia cambia el 5 de marzo del 2025, cuando el colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una denuncia anónima sobre la posible existencia de restos humanos en ese rancho Izaguirre. Movilizados por la desesperación de encontrar a la gente que han venido buscando por años, los miembros del colectivo entraron al rancho y se encontraron con una escena de terror, montones de ropa, cientos de zapatos, crematorios improvisados, fragmentos óseos calcinados. Las imágenes, pues ustedes las pueden ver. Ahí está el rancho Izaguirre resguardado por la Guardia Nacional, y Ulises Ruiz hace acopio de esto. Aquí son cartuchos percutidos, montones de cartuchos percutidos. Había centros de tortura en el lugar. Ahí está el rancho Izaguirre, exactamente en el centro abajo de la pantalla. Ahí está el rancho Izaguirre. Es una propiedad aproximadamente de 1 hectárea. Y ahí, en el momento en que se empezó a escarbar, eso que ven en esta canastilla de plástico son restos óseos calcinados de lo que fueron estos descubrimientos hechos por las madres y guerreros buscadores. Ahí, lo primero que pasaba, cuando llegaban las víctimas a ese lugar, los empezaban a despojar de su personalidad, los encueraban, les quitaban toda la ropa, los desposeían, les quitaban todo lo que traían ellos encima. Y así, poco a poco, luego los llevaban a una especie como de un gimnasio improvisado, con pesas de cemento, de botes de cemento, todo hecho chafa, y ahí los sometían ya desnudos a hacer cuclillas hasta dejarlos exhaustos. Y después de ahí les hacían pruebas, y dentro de las pruebas le decían: para que tú vivas, ten esta pistola y tienes que matar a este cuate, al que está junto a ti. Y de ahí los centros de exterminio, que parte de los exterminadores eran las mismas víctimas que los forzaban a matar a otros con la sola idea de poder seguir vivos. Y ahí todo esto que ustedes están viendo, de alguna suerte, la autoridad federal empezó a manipular todas estas evidencias, y esto fue lo que marcó hoy la desesperación de estos mismos grupos buscadores, porque como hoy la fiscalía ya entraría a oficialmente hacer las investigaciones del caso, pues esto trajo por consecuencia la desesperación de los buscadores, que no los dejaban pasar a la escena del crimen. El hallazgo inmediato de piezas dentales, de restos humanos carbonizados, de evidencias de torturas, reforzaban la hipótesis de que el rancho funcionaba como un centro de exterminio, posiblemente utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación para deshacerse de víctimas de secuestros, ajustes de cuentas, personas forzadas a trabajos criminales. Y se da entonces la evidencia de un campo de exterminio en Jalisco.
Conforme avanzaron las investigaciones, se confirmó que el rancho contenía 3 crematorios clandestinos utilizados para la eliminación de cuerpos. En total, se encontraron más de 1,300 objetos personales, incluyendo ropa, credenciales, celulares, documentos que podrían pertenecer a personas desaparecidas en la región y que son muy importantes porque con esas identificaciones, muchas personas de las buscadoras podrían por lo menos certificar que allí estuvieron sus seres queridos. Las autoridades también encontraron espacios utilizados para el entrenamiento paramilitar con prácticas de tiro y adoctrinamiento forzado. Algunos que se pudieron escapar han narrado cómo los secuestrados eran obligados a participar en actos violentos antes de ser asesinados como parte de un supuesto entrenamiento criminal, que es una mente perversa, ¿eh? Este tipo de operaciones han sido identificadas en otros estados donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia, pero este rancho Izaguirre representa una de las pruebas más contundentes de que la desaparición forzada y la violencia extrema siguen siendo una realidad en el país. El Procurador General de la República dio ayer una conferencia de prensa en la que básicamente dijo que toda la culpa era de la Fiscalía de Jalisco y que ahora, con todo el análisis pertinente, vendrían a la conclusión de que esto era motivo para que viniera una investigación de carácter federal. Pero Sheinbaum se siente atacada porque piensa que esto ya la marcó en su gobierno y se indigna por el caso y la presidenta anuncia reformas para mejorar la identificación forense y el registro de personas desaparecidas. Dice que estas medidas están buscando unificar las bases de datos de ADN, credenciales y objetos encontrados en fosas y centros de exterminio con registros nacionales de desaparecidos. Y así cotejar. Y pues Claudia Sheinbaum no sabe cómo zafarse esto que tiene encima y habla. De desaparición no terminaron Consejería Jurídica y todas las áreas porque pues es un tema que requiere todavía un poquito de mayor análisis. Yo creo que lo vamos a presentar el lunes, pero el compromiso de que vienen todas estas modificaciones que tienen el objetivo, por un lado, de fortalecer la búsqueda y por otro lado, fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos únicas en el país que nos permitan atender el delito de desaparición y otros delitos. Les pongo algún ejemplo. Cuando lamentablemente fallece una persona que no es identificada, es decir, que la Fiscalía o los CEMEFOS, INCIFOS, según sea el Estado, no pueden identificar por alguna razón, no hay una sola base de datos nacional. La alerta de desaparición de una persona en un estado por una fiscalía no necesariamente, o sea, no hay la obligación de alertar a todo el país, aeropuertos, centrales camioneras, no existe esa obligación hoy en la ley. Está mencionado, pero está minimizado, no hay una obligatoriedad. Cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente a quién le corresponde, estatal y federalmente o municipalmente, y que quede muy claro que deben de quedar en la ley y si no se hace también sus sanciones.
¿Quién? No, hasta ahí. Como podrán ustedes entender, y por la cara que tiene Claudia, ya ella se da cuenta que es su responsabilidad. Y aquí estaba yo poniéndole a ustedes este reporte que sí voy de acuerdo, Esther, que dice, tú eres el único que tiene el conocimiento de lo crucial que son los rituales satánicos, la magia negra y la brujería practicados por el López Obrador, por la propia Sheinbaum y por su secta. Y dice, por eso México está así. En fin, yo sí tengo que ir de acuerdo con tu comentario, Esther, porque es cierto, es absolutamente así. Bueno, en fin, hoy, cuando llegaron las madres buscadoras y otros grupos de búsqueda de civiles, empezaron a desesperarse porque empezaron a ver que el Rancho Izaguirre tenía áreas restringidas de las pocas instalaciones que hay ahí, y empezaron a sentir que lo que están haciendo las autoridades federales es esconder la evidencia, o sea, modificar la escena del crimen. Lo voy a decir otra vez, modificar la escena del crimen. Hoy a las 11 de la mañana, los medios de comunicación ingresaron al Rancho Izaguirre para documentar la situación y entonces empezaron a darse fenómenos como este. Hay una madre buscadora que pega en el piso, suena hueco y pareciera como que no pasa nada. Vean ustedes lo que capta esta mujer, de lo que se entera, nada más con la sola intuición de tratar de encontrar a ver dónde está su hija. Vean ustedes, ponme el video, por favor, de esta madre buscadora que ve que hay una zona hueca en el piso cuando está pegando al piso. En fin, la cobertura periodística podría generar una mayor presión a las autoridades federales para que se acelere la identificación de todo lo que se ha encontrado, pero los testimonios sobre todo las mujeres buscadoras, empiezan a revelar una situación desgarradora en la que pareciera como que las autoridades sí están buscando una verdad oficial que es similar a lo que ya experimentamos en México con el caso Ayotzinapa, en el que, por cierto, quiero recordar que el que tapó todo, bueno, aparte del presidente Peña, fue el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, que acabó en la cárcel por esa situación. Vamos a ver si la historia no se repite, pero escuchen ustedes a esta madre. Al ver esto, encontré un dolor, pero un dolor a nuestro dolor, porque es una burla. Se están burlando de nuestro dolor, señor. Estamos entrando en fila india, para no moverse de ese lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Tienes que caminar en línea hasta donde topa. Te traen como si te trajeran de la escuela. Sí. ¿Qué fue lo que ¿Cree que sea una fabricación de una verdad histórica? ¿Cree que sea la fabricación de una verdad histórica por parte del gobierno? Esta es una fabricación para que no veamos lo que pasó realmente, señores. ¿En qué cambió de cuando usted entró la primera vez ahorita? Lo que subieron la primera vez mis compañeros en el video fueron fosas. Ya las fosas están aplanadas. Las fosas ya están bien formadas. Y no hay nada que nos dé indicios a nosotros. Yo solamente quiero entrar a ver si estuvo aquí mi hija. Cuando ustedes pidieron acceder, cuando había indicios, ¿se les permitió? No, porque nos rechazaron la propuesta, nos rechazaron la cita. Habían quedado de pasar a 4 personas por colectivo cada día. La rechazaron. Después mandamos comunicados. Yo soy parte del Consejo Ciudadano Estatal
del Congreso. Tampoco al Congreso se le citó, señores. Señora, dice que era un museo. Es un museo, señor, un museo para que al lado veas el laberinto, al lado veas la fosa, al lado veas donde estuvo el cocodrilo, para que al lado, al fondo, veas el lugar de entrenamiento. Y entras en línea, no nos dejan mover nada. Yo quería ver cada lugar, cada indicio que se pueda ver si estuvo aquí mi hija o la tuvieron privada de su libertad. Y no hay nada, no nos dejan ver nada. En donde ellos durmieron, no. ¿A quién se las hicieron y quién se las rechazó estas solicitudes que hicieron para ingresar? El gobierno no lo rechazó. ¿Gobierno de Jalisco? El gobierno de Jalisco mandado por México. ¿Cuál es su nombre? Patricia Sotelo, busco a mi hija Faniadel y soy de Huellas de Amor. ¿Se esperaba? Bueno, ahí se dan ustedes cuenta que los buscadores de sus hijos o de sus seres queridos están consignando el hecho que se está modificando el lugar de los hechos para sacar una verdad incontrovertible que no sea refutada por nadie, pero que maquille todo. Y ahí dice Claudia Sheinbaum, a mí no me va a marcar Teuchitlán. Y yo, insisto, le digo a Claudia, tienes toda la razón, no te va a marcar. Ya te marcó Teuchitlán. Teuchitlán es narcotráfico. Teuchitlán es abrazos y no balazos. Teuchitlán es no los toquen porque también son seres humanos. Teuchitlán es esta protección a ultranza que el gobierno de la República le ha dado en los últimos 6 y lo que va del gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación de Morena a el narcotráfico. Teuchitlán es la respuesta de los grupos de narcocriminales a esta idea oprobiosa de la violencia exacerbada que nos lleva a la crueldad. El caso del Rancho Izaguirre no solamente es un testimonio de horror, es también el reflejo de la impunidad que ha permitido la proliferación de este tipo de lugares en todo el país. La entrada de los medios representó una primera oportunidad para darnos cuenta que la Federación tiene interés en modificar la escena del crimen. El Rancho Izaguirre es el símbolo más reciente de una crisis humanitaria que se experimenta en México, con violencia criminal, con la omisión de las autoridades que han permitido la existencia de verdaderos centros de exterminio en nuestro país. A pesar de anuncios de reformas, de retos de que se llevarían a cabo acciones para evitar el que este tipo de fenómenos fueran, no ha pasado absolutamente nada más que lo malo. Yo creo que lo que estamos viendo va a seguir creciendo y espero que acompañado con este crecimiento de tanta evidencia de crueldad y de protección a la crueldad por el gobierno mexicano, levante o haga levantar la voz de los mexicanos para que en un solo grito de denuncia y de demanda por justicia, los mexicanos seamos finalmente escuchados. Espero que así sea.